Hola, mi gente. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con el tema de las ciudades que me hacen llorar o que me han hecho llorar. Perdón, muchas de estas ciudades aún me siguen, ¿verdad? Removiendo cosas muy importantes y por lo tanto me siguen haciendo sentir cosas. Pero hay el tema de la primera ciudad que me hizo llorar, que es la Ciudad de México, a mí me parece que es imposible que yo pueda abarcar en un solo video la posibilidad de todas las veces que la Ciudad de México me hizo llorar a mí, ¿no? Hablé de ese primer sueño importante que era el de de verme, ¿no? En la Casa Azul de Frida Kahlo y, y el haber cumplido ese sueño iba más allá de cualquier posibilidad, no sé, de mi imaginación, ¿no? Y conste que tengo una imaginación bastante fluida, y para mí fue algo inolvidable, ¿no? Y así lo sigo contando. 30 bueno, podemos hablar de 32 años después, puesto que yo me fui en el año 1992 de Cuba directo a México. Y aunque aún mantengo mi nacionalidad mexicana y la mantendré por el resto de mi vida, y aún mantengo mis lazos familiares en México, puesto que mi madre y mi hijo viven allá, y también pues tengo mi residencia, ¿no? En México, y ahora me encuentro en los Estados Unidos, pero quiero hablar, aunque sean en videos muy cortos, de todas esas cosas que en el caso de la Ciudad de México, pues podemos después continuar hablando de otras cosas con respecto a México en general. Deja en tu psique, ¿no? Una cosa que no dije es que yo en la Ciudad de México viví 4 años y no viví más porque nos mudamos a otra ciudad, la ciudad del padre de mi hijo, aclaro, no es el hombre con el que vivo actualmente, pero bueno, es el padre de mi hijo, un hombre al cual respeto profundamente. Y por supuesto el lazo familiar y incondicional ahí está, pues tenemos un hijo en común, ¿no? Y por supuesto que muchos factores más allá de eso, que son los factores de la vida, ¿no? Y nos fuimos a su ciudad natal, que es Morelia, que para nada es una ciudad de la que no se debe de hablar, ¿no? Morelia es una ciudad de la cual se debe de hablar, más no en este video. En este video vamos a seguir hablando del el factor Ciudad de México. Yo llegué a vivir, eso es importante que lo diga, a un lugar que ha sido en la Ciudad de México tan amado como tan odiado, ¿no? Y este lugar es Tlatelolco. No es cosa menor vivir en Tlatelolco, puesto que te enfrentas a una serie de cosas. Cuando llegas directamente de Cuba a vivir en Tlatelolco, hay algo en Tlatelolco que te es común, ¿no? Y lo que te es común es este sentido de unidad habitacional, ¿no? La, mm, esta, mm, el tipo de gente que habita en estos espacios, con la particularidad de que no estás en cualquier unidad habitacional, ¿no? Estás en un sitio, además, que está en la Ciudad de México, estás en un sitio que está en México y está en un sitio donde culturalmente estamos hablando de muchas otras cosas que en Cuba jamás podrás ver ni encontrar. Por ejemplo, el factor de la amabilidad, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas importantes
que forman parte de este impacto, de esta emoción estética de la que a mí me gusta hablar, por lo menos en esta serie de videos que tengo en mi mente. Y es entrar en una cápsula que se llama elevador y encontrarte a cualquier X persona allá adentro y que esa X persona allá adentro tenga la edad que tenga, ¿verdad? La situación socioeconómica que tenga, te diga buenos días, te diga buenas tardes, te diga salud cuando estornudas. Y qué cosa tan simple de la vida, pero no es tan simple para un cubano, ¿no? No es tan simple para una cubana como yo tampoco, ¿no? Digo yo como yo, porque como yo es como yo estoy hablando, ¿no? Es como yo siento las cosas. No me gusta generalizar, sin embargo, en Cuba el asunto de la educación formal no es precisamente un punto a destacar, ¿no? Entonces, para mí eso era importante. Estaba yo en una unidad habitacional, a todas luces no estaba yo en un sitio de gente de dinero, ni estaba yo en un sitio lujoso, pero a mí me parecía maravilloso, ¿no? Me parecía maravilloso porque además yo llegué a vivir a un piso 12, del cual cuando habían cielos despejados, poco comunes en la Ciudad de México, podían verse los volcanes. Y aprendí a decir Popocatépetl y aprendí a decir Iztaccíhuatl, ¿verdad? Porque conste que hablar náhuatl es una cosa muy compleja y más para un cubano. O sea, la mezcla de la T y la L no es precisamente algo muy fácil para un caribeño, sépanlo ustedes, ¿verdad? Sobre todo porque nos comemos una serie de letras y porque nosotros además no solo nos comemos una serie de letras, obviamos los finales de las palabras también. Entonces, esto, para que tenga sentido, hay que darle énfasis en el náhuatl a las últimas letras de la palabra, ¿no? Entonces, a veces, por aquel ventanal de esa sala comedor, de ese apartamento tan emblemático, cuando estaban los cielos despejados en la Ciudad de México, yo podía ver los volcanes. Era la primera vez en mi vida que yo veía volcanes. No era el volcán del Principito, para nada, que por cierto en algún otro momento hablaré de mi visita a San Salvador, ¿sí? Que sepan ustedes que también tuve ese encuentro. Eran volcanes que yo no estaba viendo en erupción, que eran como yo, era como yo imaginaba los volcanes, según las películas de Hollywood, eran volcanes, perdón, en reposo, mirando una ciudad. Y eso parece una cosa muy simple, pero no es simple. Es algo que no vas a ver nunca más. Eso solo pasa ahí, eso está ahí. Hay dos volcanes con nombres simbólicos, dos volcanes que han representado espacios simbólicos dentro de las culturas del centro de México y que han estado allí ancestralmente viendo cómo se construye México, ¿no? Lo que no era México, sino lo que también fue convirtiéndose en lo que es ahora. Tú estás viendo figuras que han sido vistas de una manera, ¿verdad? Desde ancestralmente, han visto a una mujer que está dormida, y tú intentas ver la mujer que está dormida como intentas ver el conejo de la luna, ¿no? Y encuentras a la mujer dormida, ¿no? Y encuentras también al volcán que está de pie, que está siendo masculinizado desde las culturas mesoamericanas, y entonces empiezas a ver ese volcán masculinizado, ese Popocatépetl, ¿verdad? Y empiezas a introducirte dentro de una forma particular de mirar el mundo, porque cuando se viene de una isla, la forma de ver el mundo es acuática, ¿no? Encerrada. Nosotros no sabemos lo que son las fronteras de las islas, no sabemos
lo que son las fronteras, no entendemos nuestra realidad continental porque no somos parte del continente. Somos un pedazo de tierra aislado en el agua, en medio de la nada, ¿verdad? Tratando de adivinarnos en ese proceso y construyéndonos dentro de un sentido de isla, ¿no? Que no es cualquier cosa. ¿Cómo tú te entiendes en una ciudad, primero, que no hay mar? ¿Cómo te entiendes en una ciudad donde hay un fenómeno geográfico que desconoces, puesto que en mi isla no hay volcanes? Malamente, ¿verdad? Hay montañas hacia la zona oriental de la isla y lo demás son un elemento geográfico que es para nosotros también uno de los elementos ancestrales precortesianos, que son los mogotes, ¿verdad? Que eran reconocidos como elementos simbólicos dentro de los taínos, que eran nuestros ancestros indígenas, aborígenes fundamentalmente, que para nada, ¿no? Tienen coincidencias con las culturas más centrales de Mesoamérica, sino más bien son como afines a las temporalidades clásicas de los mexicas y básicamente de los mayas, ¿ok? Pero que, bueno, eso es lo más antiguo que nosotros podemos tener y tenemos este elemento de los mogotes, que son generalmente dos elevaciones de tierra que vienen en conjunto, de ahí que nosotros pues, después podemos hablar de eso, no me quiero extender, pero nosotros de ahí tenemos la simbología de los gemelos, que nosotros le llamamos jimahuas, ¿no? Entonces, estoy frente a dos elementos gemelos, dos elementos jimahuas, pero estos son volcanes que tienen formas muy particulares y que esas formas particulares vistas ancestralmente han tenido una relación simbólica con leyendas, con estructuras de pensamiento, con jeroglíficos, con pinturas, con maneras de entender el mundo. Y yo estoy allí tratando de adivinarme en eso que es totalmente desconocido, pero que al mismo tiempo produce en mí cada día que yo estuve en ese apartamento, el tiempo que duré ahí, que fue aproximadamente unos 6 meses, tratando de todos los días encontrarme con ese elemento geográfico, con estos dos volcanes. Cada que los veía, sonreía, ¿no? Después, pues, cambiamos de apartamento en el mismo Tlatelolco, no en la misma zona en donde estábamos, pues ya nos cambiamos más para lo que es la zona Tlatelolco pegada a Paseo de la Reforma. Y mi apartamento ya no era un 12, sino un quinto piso, donde lo único que veía era pedazos de árboles y otros apartamentos. Y es importante decir esto para mí. Lo único que me salvó de esa ausencia visual fue la Plaza de las Tres Culturas. Yo no entendía cómo era posible que dentro de ese universo, que es el universo moderno de la Ciudad de México, es decir, una unidad habitacional que empieza a construirse en los años 60, que tiene toda la visualidad de los arquitectos constructivistas, que tiene un poco, ¿no? Esta relación también con ciertas formas constructivas en Nueva York. Ajá, no, yo no entendía, cubana, isleña, yo no entendía qué hacía allí o una ciudad mesoamericana eh, abierta, ¿no? Hacia los ventanales de los que tenían el lujo, y digo así, el lujo de poder mirar a través de estas ventanas lo que era Tlatelolco. O sea, estaba yo viviendo en un lugar fuera de toda realidad conocida por mí. Es posible, no se dejen engañar, que todos los cubanos que pasaron por Tlatelolco, muchos que todavía estarán allí en Tlatelolco, que seguirán llegando a Tlatelolco, puedan
entender lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es la visión de alguien, quiero aclararlo, la visión de alguien que es sumamente sensible y que además ya tenía previamente un desarrollo, ¿verdad?, dentro del arte y la cultura, y que era yo, en mi caso, capaz de ver lo que nadie veía, al menos desde los ojos de alguien que no era de ahí. Yo no sé si los tlatelolcas actuales, si le puedo decir así, aunque no pertenecen a la cultura tlatelolca, pero los tlatelolcas, los que han vivido toda su vida en Tlatelolco o los que han amado y aman Tlatelolco, independientemente que sean o no de ahí, que se entienden en Tlatelolco, puedan por un momento cerrar los ojos e imaginar un fenómeno urbano tan singular como este. Como estos videos tienen esta relación con las ciudades que me hacen llorar, cuando ahora recientemente en mi viaje a España, que un poco estoy haciendo estas relaciones, por eso tengo tantas cosas que decir, yo pude volver a recordar Tlatelolco cuando estuve en Zaragoza. Ustedes dirán, con la Basílica Catedral de Zaragoza, que por cierto, nada más por eso, valdría la pena entrar a Zaragoza, a ver Zaragoza, independientemente de la belleza de Zaragoza, el hecho de ir a ver la basílica, ya con eso te puedes dar por bien servido en Zaragoza porque es una belleza de basílica, pero no me refiero a la basílica, me refiero a lo que yo descubrí dentro del universo urbano en Zaragoza. Y es que ellos, en fechas recientes, descubrieron un teatro romano entre edificios ya construidos, modernos igualmente, ¿verdad? Y lo sacaron a la luz, construyeron un edificio, museo, que permite visitar este descubrimiento de casi intacto, casi un teatro romano intacto, ¿verdad? Que han encerrado, que han convertido en patrimonio de la nación y que los puedes ver desde afuera. A diferencia de Tlatelolco, donde todos, absolutamente todos, podemos acceder a mirar Tlatelolco desde cualquier punto que estemos cerca de él, yo imaginaba a todos estos zaragozanos, ¿verdad?, que le han dejado desde sus ventanales, desde sus balcones, ¿verdad? Tlatelolco no tiene balcones, no tiene, pero bueno, tiene ventanales, sus apartamentos, poder mirar este estado del tiempo, que es un estado del tiempo que habita aún en su ciudad y que pueden mirar este descubrimiento, este teatro romano frente a ellos, gozar de esto dentro de la urbanidad, así como me imagino que muchos tlatelolcas, así como yo no podía mirar desde mi ventana eso, pero podía bajar, caminar apenas unos metros y llegar a Tlatelolco, llegar a la ciudad, a este espacio de Tlatelolco, que es la Plaza de las Tres Culturas, y encontrarme con todas las cosas que yo había leído en libros, con todas estas ciudades que han sido emblemáticas en México. Por cierto, no es Tlatelolco de las más famosas, aunque debería, por supuesto debería, porque está encajonada, no solamente en esto que yo digo, en un mundo moderno, así como el Teatro Romano de Zaragoza, sino porque la acompañan algo que yo no he visto más en México. La acompañan una iglesia colonial del siglo XVI,
la acompaña en este edificio, que ahora es el Centro Cultural del UNAM. Supongo que aún lo sigue siendo, porque me han rectificado en el video pasado que ya en la Ciudad de México ya no hay delegaciones, sino alcaldías. Um, Disculpen, estos desfases son, pero bueno, rectifico, me gusta rectificar. Pero además, em, todo esto que lleva, todo esto en Tlatelolco, que es único y repetible en México, estos tres estados del tiempo artístico y cultural en un país y dentro de un centro urbano, te llevan a descubrir otras cosas dentro de Tlatelolco, que yo fui descubriendo poco a poco, ¿verdad? Murales, um, lugares desde donde se defendió la ciudad, lugares desde donde se plantearon cosas a nivel de la conquista de la ciudad. O sea, Tlatelolco es para mí en la memoria no solo el México profundo, sino el sitio donde mi hijo aprendió también a caminar, a montar bicicleta y a decir mamá.